Hola, buen día, sean todos bienvenidos a un episodio más del podcast Conoce a tu Caminero. El día de hoy tenemos como invitado al ingeniero Francisco Javier Castañeda, gerente nacional de Grupo Calidem. Ingeniero, bienvenido. No, al contrario, qué gusto estar aquí con ustedes en un lugar que a mí en lo personal me significa muchas emociones, muchos recuerdos muy agradables y muchas inspiraciones. Gracias, ¿no? Es todo un gusto. Y pues nuestro formato, como le veníamos platicando más que nada, es conocer. ¿Quién es Francisco Javier? Más allá de gerente nacional y el ingeniero brillante y tema de suelos y geotecnia y todo, conocerlo un poquito más. Muy bien, ¿no? Pues a tus órdenes. Bueno, podría comenzar platicándonos algo que a mí me llamó mucho la atención. ¿Cómo que no es ingeniero civil y es ingeniero químico? Sí, así es, soy ingeniero químico de aquí del ITESO en Guadalajara. Yo estudié aquí, pero jugaba fútbol con el equipo de ingeniería civil. Pues en ingeniería química éramos muy poquitos, no completábamos para un equipo y desde ahí me empezaron a aceptar los ingenieros civiles, pero con el tiempo la vida te va llevando y ya tengo en el tema de la construcción más de 20 años, 25 años en el tema de la construcción y terminé estudiando la maestría en vías terrestres. Entonces ya soy parte ingeniero civil también. Caminero, claro. Pero me llama mucho la atención cómo fue que terminó en el tema de vías terrestres y todo eso. Se me hace curioso porque es el segundo ingeniero químico que está aquí presente. Sí. Mira, bueno, está lleno de camineros químicos. En el área de asfalto tengo varios conocidos químicos muy brillantes también de aquí de Guadalajara. Lo que pasa es de que cuando yo estoy en Monterrey y en el ramo de la construcción, el uso de la cal para edificación es prácticamente muy bajo, muy bajo. Pero veía el tema de la estabilización de suelos con un gran potencial. Entonces lo que hice fue empezar a estudiar y estudiar para poder apoyar más a nuestros clientes en el tema de estabilización de suelos y los suelos son apasionantes. Definitivamente no es posible empezar a estudiar los suelos y no adoptar una pasión por algo tan interesante, tan complejo, tan divertido que puede ser los Sí, suelos. sí comparto. La verdad, bueno, siento que es todo un mundo, ¿no? Es más que la tierrita que uno ve. Sí, yo les digo, cada suelo tiene su propio ADN, porque pues, depende mucho de sus procesos de formación, de todo lo que implica lo que es la hidrología alrededor, la topografía, lo que Mineralogía. es la mineralogía, el material parietal que fue formado, las transformaciones, las translocaciones, el cómo va cambiando de lugar, cómo se va depositando. Todo eso le va dando particularidades muy especiales que por eso lo hacen bastante interesante. Sí, la verdad sí me llama mucho la atención ese tema. De cuando me comentó Víctor de que vas a entrevistar y me mandó su currículum, dije, wow, qué interesante. Porque justo también con usted tomé el curso de estabilización de suelos con cal aquí en Amiptac. Y dije, mira, qué curioso. Sí, otra cosa que me apasiona mucho es compartir lo que he aprendido. Me considero con una persona bastante bendecida en el hecho que me ha tocado trabajar y poderme relacionar con gente muy importante, técnicamente trabajar en un proyecto con el doctor Dallas Little es una experiencia fantástica, lo que puede uno aprender. Qué latoso yo era hasta en las comidas, aprovechaba a sacar mi libretita y perdón doctor, Preguntar. pero y él divertido con todas las preguntas que le hacía, pero yo lo que quería era aprender lo más que se pudiera de una personalidad, de un tipo con ese valor humano, ético, profesional y toda la experiencia que tiene él. Entonces, como yo he tenido la oportunidad de estar con gente muy brillante, entonces lo poquito que se me va quedando, me gusta compartirlo a los demás. Claro, yo creo que es ese chiste, ¿no? Del ser humano de compartir lo que sepa.
Sí, aunque hay algunos como que les cuesta Les cuesta, trabajito, ¿no? sí. Porque como que sienten la competencia, si de repente comparto mis experiencias, pues van a competir. Pero no, yo creo que hay que ser muy abiertos, muy generosos en el sentido de poder compartir las experiencias que hemos tenido. Que aquí en México me ha tocado trabajar en el Instituto de Ingeniería de la UNAM, gente tan brillante que trabaja ahí en el Instituto Mexicano del Transporte, que yo debo decirlo muy claramente, es un orgullo de todos los mexicanos tener un centro de investigación como el Instituto Mexicano del Transporte. Las instalaciones y la capacidad técnica del personal que se encuentra ahí trabajando, la verdad es asombroso lo que tenemos ahí. Me tocó conocer en el Colegio de Ingenieros de aquí de Jalisco, no me acuerdo de su nombre de ella, pero era una ingeniera que se dedicaba a hacer las normas. Natalia. No, qué Ah, mujer tan brillante así, llegaba y te preguntaba y todos así, Li- tiesos, no sabíamos ni qué decirle, hasta de esas veces que hasta te intimida porque sientes de que, wow, qué brillante, qué impresionante. Liliana Rangel, sí, trabajamos con ella, me toca trabajar con ella en las normas de la Secretaría. Formo parte de un grupo de trabajo donde ella es la líder de nosotros y comparto totalmente. Además de eso, como amiga, como persona, mis respetos Muy también. linda. Sí, 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 Sí gran se notaba, persona. desde que llega y te hablaba se sentía como una vibra muy genuina, muy linda. Sí, así es. Y así es la generalidad ahí. Natalia Pérez, una investigadora, pero brillantísima, brillantísima, que publica a nivel internacional en grandes foros como el Consejo del Transporte, el TRB en Estados Unidos ha llegado a publicar ahí, y vaya que publicar en el TRB no es cualquier cosa. Pues genios, brillantes. Sí, así es. Ingeniero, platíquenos, me llama la atención porque también platicábamos sobre que usted es de aquí de Colima y luego se vino a estudiar a Guadalajara, pero luego terminó en Monterrey. Sí, ya después de 14 mudanzas terminé en Monterrey. También, 14. Sí, 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 son entonces, varias. como buen caminero, hay que andar recorriendo el En camino todos lados. en varios lados. Sí, mi familia es de aquí de Guadalajara, en el barrio de Santa Teresita, por ahí estuve todo el tiempo que estuve estudiando, y todas mis vacaciones desde pequeño siempre me las pasaba aquí en Guadalajara. Entonces me vine a estudiar para acá con la facilidad que teníamos de poder llegar a vivir a la casa de mi abuelita y estar estudiando en el ITESO, una institución que me siento muy orgulloso de haber egresado del ITESO. Sí, ya estuvimos platicando de eso y dije, fíjate, ¿quién los viera a los del ITESO? Sí, una gran institución, y todo la atención que tenemos de los jesuitas, grandes personas, unos tipos muy brillantes, que se preocupan mucho no tanto por la formación académica, sino la formación ética de la persona. Yo creo que también es bastante importante y muy Sí, valioso. sí, yo creo que eso se deja a veces mucho de lado, ¿no? Y pues yo considero que es lo más importante. Siento que actualmente se han perdido mucha ética y muchos valores en grandes aspectos. Sí, Entonces, qué padre como que se tenga también esa formación. pero fíjate, afortunadamente para contrarrestar eso hay una forma muy sencilla. Hay que empezar por uno mismo. Entonces, así como el jitomate podrido que echa a perder a los demás que tiene a un lado, nosotros podemos hacer el efecto inverso. Nosotros, siendo conscientes de que es algo que no queremos que forme parte de nuestras vidas ni de nuestros hijos, empezar a transmitir a nuestro alrededor el trabajar bajo conceptos de éticas profesionales y morales también, ¿por qué no? Justo. Sí, es que siento que a veces para el ser humano es más sencillo como llegar y culpar, ¿no? De que, ay, pues es que es que todos lo hacen así, ¿no? O es que yo vi que el otro lo hace así, o como ese tipo de cosas, como escudarse, en lugar de llegar y decir, no, pues sí es cierto, sí está mal. ¿Qué pasa cuando en una obra llega el laboratorio a decir, esta capa no pasa, no cumple? ¿Cuál es la reacción inmediata con la que se enfrentan? Repíteme los análisis, o sea, no acepto yo que pueda estar mal, ¿no? ¿De Si qué alguien se hablas? equivocó, aquí no soy yo. Entonces tú repite tu trabajo porque tú eres el que estás mal. Por esa capacidad
que nos hace falta de aceptar y Que buscar nos una equivocamos. solución adecuada, porque a final de cuentas todos somos usuarios de nuestro trabajo, los camineros, ¿eh? Todos transitamos en las calles que construimos, todas las vialidades en las que trabajamos, las carreteras. Entonces, por eso hay que hacerlo bien. Una manera de que se te ponga chinita la piel es que tomes tu celular y googlees muere por esquivar un bache. Pon las imágenes. Te vas a sorprender la cantidad de información, las imágenes que vas a encontrar por un bache. ¿Quién es culpable de un bache en una carretera? El que diseñó, el que construyó, el que supervisó, el que aportó los materiales. ¿Quiénes? Todos somos responsables. Es que es una cadenita. Así es, entonces todos somos responsables de que alguien pierda Perfecto. su vida ahí. Y ese alguien puede ser uno, puede ser tu hijo, puede ser tu mamá, puede ser cualquier ser querido tuyo. Entonces, pensando en eso, híjole, debemos de cuestionarnos muy seriamente si nuestro trabajo lo hacemos con esa plena conciencia de lo que implica un bache en una carretera. Sorprendente, ¿verdad? Sí, no, sí es muy sorprendente. Me acuerdo que cuando estaba en la prepa platicaba con mis compañeros y uno me decía de que yo quiero ser médico, me gusta salvar vidas y así. De que, y te veía la serie de Grey's Anatomy y todo. Y yo, no, pues sí es cierto, ¿no? Y yo me puse a reflexionar porque justo tenía un maestro de matemáticas que era ingeniero civil. Y él nos platicaba sobre el impacto, ¿no? De que como un cálculo puede o salvar muchas vidas o puede hacer que pierdan tantas vidas. Y yo me quedaba pensando y hasta la fecha yo digo, chin, hasta por un signo, ¿cuánto no puedes hacer, no? Es como un efecto mariposa. Cambiaste de signo y que se te cae el edificio, yo qué sé. No, pues sí está. ¿Sí? Es algo de pensarse, de cuestionarse. Y pasamos de que un mal signo es una nota reprobada a Una vida. una vida. Sí. Ay, estamos muy filosóficos. Muy filosóficos. Pero no, es muy cierto. Sí, yo creo que el primer paso que debemos de dar es ser conscientes de lo que implica nuestro trabajo, para que lo hagamos bien como debe de ser. En el servicio público, el desafío que están enfrentando de cada vez con menos recursos, tener que hacer más obras, tener que reparar más cosas, pues lo que podemos empezar es lo poco que se haga bien, que se haga a cabalidad, buscando resolver las cosas de manera adecuada y ahí nos vamos yendo, que no tengamos que ir a reparar y reparar y reparar otra vez lo mismo. Entonces, Claro. por ahí podemos empezar. No debe ser justificación desde que no hay recursos. No, el poco recurso que tengas, emplearlo efectivamente y que el dinero se vaya efectivamente a donde se necesita. Sí, justo. Es como el chiste, ¿no? El flojo trabaja doble. Sí. Y lo barato sale caro. Por algo están los dichos, digo. Sí es cierto, o sea, si llegas y haces un mal trabajo, luego lo vas a tener que reparar. Y aparte lo que implica después, ¿no? De que pérdidas humanas, accidentes, no sé, son muchísimas más cosas. ¿Cuánto costará un bache en López Mateos? No sé. El retraso, bueno, de por sí es una calamidad la mañana transitar por López Mateos. Bueno, lo que acaba de suceder hace unos meses de que tuvieron que cerrar, cómo se complicó la vida de todas esas personas que estaban ahí por un problema de una vialidad. Entonces, ¿cuánto es el costo de un bache? ¿Cuánto te cuesta estar hasta 5 horas atascado ahí? Entonces, suma todas las horas hombres de las personas que están ahí. ¿Por qué? Porque se empieza a detener la circulación por un bache. Entonces, eso lo debemos de trasladar a que lo hagamos pensando en toda la economía que está implicada en algo que no se hace bien. Aquí estamos teniendo una reflexión para que los camineros que nos vean hagan su trabajo lo mejor posible. Sí. Claro. Y miren, aquí en Guadalajara, para empezar es sorprendente lo que hace esta delegación de AMITAC. Se destaca
de muchas delegaciones y bastante bien, pero mucho es por el gremio, los que participan aquí, porque han pasado excelentes delegados de aquí. Aquí veo a grandes amigos aquí a mis espaldas, algunos andan por aquí de vecinos en otros centros. Saludos. Sé que siguen. El ombligo nunca se borra. Entonces, siguen al pendiente de lo que se sigue haciendo aquí. Entonces, grandes constructores que tenemos aquí, que yo los he visto en estas salas estar presentes, que me los encuentro. Entonces, tenemos todos los ingredientes para cambiar eso. Entonces, nada más es que unifiquemos los esfuerzos para salir adelante en estos temas. Tiene mucha razón. Gracias. Ay, no, sí estamos muy filosóficos, pero está muy bien. Pero platíqueme, ingeniero. Entonces, ¿cómo fue que hizo su maestría en vías terrestres? Y tengo entendido que se fue a España, ¿no? Lo que pasa es de que pues ya tanto tiempo en esta área necesitaba formalizar porque yo soy muy autodidacta. A mí me gusta mucho, mucho estudiar. En el prólogo de mi libro explico la razón de ser. Yo empecé como investigador. Entonces, los primeros 6 meses de investigador fue leer todo el día, todo el día. Entonces ahí tomé la disciplina del autoestudio. Entonces, como yo participo en proyectos, Calidra tiene operaciones en Argentina, en Chile, en Colombia, en Perú, en Panamá, en Honduras, en México, en Estados Unidos. Incluso tenemos proyectos que hemos supervisado en otros países. Hacia el cono sur se hace mucha referencia a los PG3. Entonces, para conocer yo los pliegos y lo que es cómo ven los españoles las carreteras, si tú observas el ranking mundial de calidad de carreteras, los españoles están en 8º lugar. Entonces, un principio fundamental de crecimiento, lo que llamaba Miguel Ángel Cornejo, la teoría de lo obvio es, ¿qué hace el mejor? Imitamos al mejor y después lo superamos. Entonces, algo están haciendo bien los españoles para que tengan esas carreteras, porque Estados Unidos es el 17. Entonces fue una de las razones por las que la maestría la hice en una universidad de España y para formalizar también ese conocimiento y empezar a ver lo que estaban haciendo en otros lados. Me iba a ayudar mucho en mi formación. Pero hay muchos, en mis cursos recomiendo mucho, por ejemplo, el manual de aspectos geotécnicos de pavimentos que está publicado de la Administración Federal de Autopistas de Estados Unidos. Está totalmente gratis. Son 598 páginas que vale mucho la pena. Y está el de suelos, que es 2 volúmenes. El primer volumen, que es el que más vale la pena. Estamos hablando de 400 páginas también muy interesantes. Hay mucha información a la mano que podemos seguir estudiando, y a los que están estudiando, que no piensen que porque ya salieron ya son producto terminado, no, al contrario. De ahí empieza lo que es su formación específica sobre lo que quieren desarrollarse. Entonces ahí les recomiendo mucho que usen mucho los recursos que ahora tienen a la mano. Otro curso que estudié en línea fue el de Ciencia de los Suelos. Es increíble cómo está disponible, de la Universidad de Cornell, que es una de las mejores de Estados Unidos. Estás como si estuvieras en el aula. La explicación del maestro, búsquenlo en YouTube, Ciencia de los Suelos, la de Mineralogía de la Universidad de Arkansas. Entonces puedes estar en cualquier universidad que tú quieras estudiando y especializándote en cualquier tema que tú quieras. Entonces, nada más aprovechen los recursos, piérdanle el amor tantito a la serie de Narcos y mejor busquen algo que les pueda dejar algo más edificante. No, sí es cierto. La verdad, o sea, ya todo está al alcance de la mano. De que en mi teléfono, en cualquier parte, porque ya tienes datos, ya tienes internet en todas partes, o incluso ya puedes descargar los videos. Entonces, en cualquier lado puedes estar estudiando.
Pero yo me incluyo, a mí me cuesta mucho ser autodidacta. En cuestión de que necesito como tener ese hiperfoco. De que, ok, esto me interesa y cuando algo me interesa mucho, yo me meto. Pero si no, ahí me cuesta un montón. Mira, Necesito corregir eso. a mí lo que se llama es interesante es ser autodidacta, lo que es, yo le llamo el estudio derivativo. Aunque es, diría la canción, un largo y sinuoso camino, ahora sí en términos de caminero, porque empiezas a estudiar algo, pero si algo no lo entiendes bien, tienes que salirte a lo mejor de eso para ir al detalle de eso que no entendiste bien. Y ya que lo afianzas, regresas, pero muchas veces de esa que no entendiste vas a encontrar otro concepto que te va a llevar a otro lugar. Pero después, todo ese recorrido hace que te queden muy claros los conceptos. Y lo que hay que hacer es después plasmarlo. A ver, si tú me dijeras, es que yo me conozco como la palma de tu mano, yo te diría, no te creo. Y te lo demuestro muy fácil. Si te digo, a ver, dibújamela, ¿me la dibujarías bien? No, claro que no. ¿No que te conocías como la palma de tu mano? Entonces, hasta que haces ese ejercicio de dibujar tu mano, te vas, mira esta rayita y luego de aquí se va para acá y empiezas a observar porque lo tienes que plasmar, lo tienes que pasar. Entonces es un ejercicio de aprendizaje bastante bueno. Entonces todas esas ideas que tú tienes, si después las plasmas de alguna manera, te empieza a quedar más claro y vas a ver que hasta se vuelve divertido. Y pues como una recomendación, repito, utilicen los medios que tienen, empieza a armar en PowerPoint todo ese tipo de cómo estás entendiendo, cómo lo estás organizando. Yo me acuerdo cuando leí el libro de 100 años de soledad, híjole, a ver, aquí necesito realizar un esquema para cuál de los vendía es este Aureliano es el primero, el segundo, el tercero, porque entonces cuando empiezas a hacer tus cuadros semánticos, tus relaciones, sí, viene de acá y todo eso, que ahorita ya con la serie nos ayudaron un poquito, pero es una forma de aterrizar el conocimiento de ese tipo de ejercicios, y es lo que yo recomiendo que hagan. Entonces, empieza con cualquier tema. Mira, es muy fácil ser especialista aquí en México. Y, a ver, pero fácil me estoy refiriendo. Si yo te digo, oye, es que es bien fácil bajar de peso, ¿estás de acuerdo conmigo? Tal vez. Te voy a decir por qué. Es fácil porque, mira, come sano y haz mucho ejercicio. Así de fácil. Si me dices, curar el cáncer, bueno, espera, eso está difícil, más complejo, ¿no? No sé ni por dónde entrarle. Eso sí es difícil porque no sabemos cómo, pero esto sabemos bien cómo. Sí. No nos decidimos hacerlo, no estamos dispuestos a pagar el precio para bajar de peso, pero en esencia es fácil. Entonces, igual pasa para ser un especialista. Estudia 1 hora diaria, todos los días. Hoy sí los domingos. A ver, si no pudiste la hora, por lo menos 10 minutos. Lo importante es no perder el paso, la disciplina. Pero toma un solo tema en específico. 5, máximo 7 años, ya te hiciste especialista en el tema. Esa disciplina nada te va a llevar. ¿Y por qué es fácil aquí en México? Porque la gente normalmente no nos gusta leer libros. Estamos arribita de un libro por persona al año. Es demasiado poco. Sí. Debería de ser 1 al mes. ¿Por qué? Porque el ir comprendiendo, ir contrastando los diferentes puntos de vista de los diferentes autores que tenemos es el que te da la capacidad de poder discernir sobre un tema y poder aplicarlo adecuadamente. Entonces, están a 5 años de distancia, si me hacen caso de poderse sentar aquí como un especialista del ramo que ustedes desean, y la ingeniería civil tiene tantos aspectos sobre qué especializarse que
vaya que se necesitan todos esos especialistas. De todo. Sí, ya salí terapiada de aquí. Creo que no llevamos ni la No, no mitad. vine a regañar, ¿eh? No es regaño, está muy bien porque pues creo que ese es el chiste, ¿no? Como compartir y nutrir y mejorar. Me gusta compartirlo porque es lo que a mí me ha funcionado. Es lo que me llevó a mí a escribir este libro. Este libro empezó, bueno, yo como investigador, a un jalisciense también le debo eso, a Alonso Valle, que no era mi jefe en ese entonces. Llegaba todos los días a mi oficina, estoy hablando de los 90, principios de los 90, y un día llegó, Javiercito, te traigo este artículo, léelo. Pues no era ni mi jefe, me lleva un artículo, lo ojé, Que sí, y al otro día, ¿qué te pareció? Ah, se, y toma el artículo y me dice, ¿sabes qué, Javier? Me equivoqué contigo. No, espérate, aquí déjame. Mañana regreso otra vez. Y al otro día no nada más lo tenía que haber leído. Discutíamos lo que venía en el artículo. Entonces, él me daba sus impresiones, lo que le había llamado la atención, y yo le daba las mías. Entonces, crecimos profesionalmente muchos. Entonces, él me enseñó, mira, esto que está aquí vale la pena. Para que no se nos olvide, hacíamos unas tarjetas como de fichas bibliográficas y las guardábamos en una cajita. Entonces, cuando después, ¿y esto dónde va? Y iba a mi cajita y sacaba la ficha bibliográfica para consultar. Incluso cuando de repente regresabas de comer y esa pesadez, me agarraba viendo mis tarjetas, repasando los aspectos valiosos que habíamos estudiado. Entonces, todos los días me llevaba un artículo. Entonces, imagínate, después de 5 años, la cantidad de artículos que leímos juntos, y más de que después, dije, no, a ver, espérate, aquí yo también te tengo uno. Para que no, sí, ¿no? me traía estudiando nada más lo que era de su interés, a ver, también de lo que me interesaba a mí. Entonces eso me implicaba leer doble artículos diarios. Pero está bien, ¿no? No, yo lo agradezco, fue fantástico. Por eso es de que me ha ayudado a mí mucho a poder estudiar sobre todos los temas relacionados que originalmente no eran de mi carrera, de mi formación. Que ahora ya soy más ingeniero civil que ingeniero químico. Y está súper bien. Sí, no, para nada. De hecho, es apasionante trabajar en proyectos, porque ningún proyecto es igual. Y me ha tocado estar involucrado en los principales proyectos de infraestructura de los últimos años, lo que fue Dos Bocas, lo que fue el aeropuerto, el de Texcoco, el de Santa Lucía, el Tren Maya. Entonces, en todos esos se tuvieron que hacer grandes investigaciones y ahí estuve participando y vaya que es emocionante. Por eso decía Terzaghi que los suelos de la Ciudad de México era el paraíso de la mecánica de suelos. Encuentras cada complejidad, hubo suelos que tuvimos que ir al microscopio electrónico para poder entender a través de la forma de las partículas por qué estaban sucediendo esas cosas tan extrañas. Pero vaya que me hizo estudiar Paul Garnica. Muchas gracias, Paul, por ponerme a estudiar sobre esos temas tan específicos de los suelos de la Ciudad de México. Ahí nos tenías buscando a las diatomeas y a los trácodos, los microfósiles ahí en el suelo de la Ciudad de México. Qué padre. Bueno, ahora voy a hacer unas preguntas porque me dio como que mucho interés. Me gusta mucho ese tema de los suelos y sobre todo de Ciudad de México. ¿Qué tal revisar los suelos así microscópicamente de allá? ¿Cómo son la forma de las partículas? ¿O qué tipo de arcillas analizaron? Es que tienes mucha variedad. En unos suelos en específicos que estábamos estudiando, llegamos hasta 2 micras y no encontramos formas de filosilicatos. Entonces yo esperaba ver ya las laminitas a esos aumentos, ya los debe ver. Veíamos partículas amorfas. Entonces, del libro del subsuelo hasta el espacio, un libro interesante, divertido que hay por ahí, fueron los que nos decían de los microfósiles. No encontramos los microfósiles, pero sí las piritas que nos mencionaba ahí en el libro.
porque encontramos concentraciones de azufre interesantes en algún lado. Hay que recordar la actividad volcánica que tenemos ahí Claro, cercano. cercana. Entonces todas esas depositaciones por ahí las vamos encontrando, pero Ajá. de veras que yo le decía a Natalia, ay Natalia, nomás porque tú me das estos resultados, los creo porque Impresionante, ¿no? impresionante lo que llegamos a encontrar. Y ahí llegamos a ver cómo la cal les ayudaba mucho, que a pesar de las cuestiones tan complejas que estaban sucediendo, llegamos a tener unas respuestas muy interesantes. ¿Qué fue lo que me gustó mucho de ahí? Todos esos suelos tienen una vocación acuífera bastante alta, pues eran lagos, entonces Sí, claro. el agua siempre regresa a reconocer lo suyo. Entonces, que estén Siempre busca su protegidos cauce. contra la acción del agua es muy importante para los suelos. Entonces, en los suelos que nosotros tratamos se comportaban todavía mejor cuando llegaba el agua, cuando normalmente llega el agua y pierde sus capacidades portantes el Sí. suelo. No, acá hasta se incrementaba. Entonces, para mí es algo que era muy valioso como aportación que nosotros hacíamos, Qué padre. que pudiera soportar mejor en las condiciones más adversas los suelos. Sí. ¿No? Muy interesante, te digo. No puede uno dejar de emocionarse cuando empieza uno a encontrar ese tipo de cosas. Y más ese tipo de resultados me llaman la atención porque los eventos extremos es algo que vamos a tener que empezar a voltear a ver. Estaba revisando hace 2 semanas, en Estados Unidos el año pasado gastaron 192.7 billones en eventos extremos. Cuando llegamos a esas cantidades de dinero, yo decía, ¿cuánto será? Sí, no sé ni cuánto bulto hace, la Ajá, verdad. sí, ¿cuántas horas de mariachi nos podemos aventar con, Mariachi. con esa lana aquí en el Canelos o algo así? Hice la conversión, Carlitos el Güero. es lo equivalente a que a cada mexicano le hubiera dado el gobierno 8.5 casas de un valor de 3,5 millones de pesos. ¿A poco? Eso fue lo que se gastaron. Y hoy en las noticias veía que parece ser que este año los huracanes van a ser más intensos que el año pasado. Entonces, ¿qué está pasando? Debemos de empezar a diseñar para condiciones de eventos extremos, porque nosotros no estábamos entre la espada y la pared, estamos entre la espada y la espada, porque o nos llegan los huracanes o nos llegan los ciclones. Ya no sabemos de dónde nos Entonces golpea, ya ¿verdad? ni para dónde, ¿no? Sí, y los sismos. Entonces hay que hacer algo. Sí. Y para eso somos ingenieros. Para resolver. Para resolver esos desafíos que nos está planteando la naturaleza, porque no hemos sido respetuosos con ella. Porque me llama mucho la atención los que les gusta utilizar mucho los bancos de préstamo, que para mí es un mal concepto, porque yo cuando pido algo prestado es porque lo voy a devolver. Claro. ¿Cuándo has visto que vayan a regresar materiales a un banco? Pues nunca, ¿verdad? Sí. Entonces, mejor utilizar los materiales del lugar para hacer nuestra aportación a lo que es la ecología, al cuidado del medio ambiente, porque la naturaleza se está encargando de cobrarnos que si no somos respetuosos con ella, cada vez va a ser peor esto. Entonces hay que hacer algo. Yo me acuerdo aquí en el tiempo que era el director del centro, Salvador Fernández, y cuando estaba el ingeniero Barraza, estuvimos haciendo unas obras aquí hacia la costa. Me acuerdo cuando llegó Patricia, que era el huracán más fuerte de toda la historia. Teníamos unos trabajos que habíamos hecho ahí. Barraza dijo, pues vamos a ver cómo quedó una pedacera ahí de todo. Y nos sorprendió de que llegamos y estaba en muy, muy buenas condiciones donde habíamos hecho los tratamientos. Y lo importante que es que después de un evento extremo, sigue existiendo la comunicación. Sí, y es cuando más debería de existir. Así es, porque no sabes las problemáticas que tenga la comunidad. Hay que llevar víveres, hay que sacar enfermos,
Servicios médicos sobre servicios todo. médicos, Sí, todo eso. Entonces, que siga en servicio un camino rural después de un evento extremo es fundamental. Y aparte, ¿qué pasa en las temporadas de lluvia? Pues los pobres agricultores cuando necesitan sacar sus cosechas es cuando están en peores condiciones sus caminos. Entonces sabemos que es bien diferente cuando llegas con tus productos a tiempo al mercado de abastos que son mejor valorados, claro. todo eso. Entonces es una forma de apoyar al campo, que puedan utilizarlo para sacar sus cosechas adecuadamente. Los caminos son importantes en todos los sentidos. Sí, impactan en todo. Sí, es la infraestructura de un país. Entonces, donde hay buenos caminos, hay desarrollo. Entonces, y las comunidades, los caminos rurales a mí me preocupan mucho porque son las personas que más necesitan tener buenas vialidades por sus propios requerimientos. ¿Qué significará para una comunidad que después de unas lluvias muy intensas que tengan un enfermo y no lo puedan llevar a un hospital? Qué triste y qué desesperación, la verdad. Así es. Entonces, vamos poniendo cada quien nuestro granito de arena. Pero acuérdate el dicho, ¿eh? Una de cal por las que dan de arena. Ah, sí, cierto. Muy buen chiste, muy ad hoc. Y no es comercial. Muy calidad. Sin hacer comercial a Grupo Calidra, porque con Calidra rinde más. Ay, me acuerdo mucho de los anuncios de Don Fermín. Ay, a mí me encantaban esos anuncios. Eran mis tiempos de YouTube. Y si yo iba a ver un video y me salió un anuncio de Don Fermín de 3, 4 minutos, lo veía todo. Yo veía cómo enjarraba el señor y yo, wow, Mira, qué técnica. hay algo que debemos reconocer aquí en Jalisco. Aquí en Jalisco todavía se sigue prevaleciendo la cultura de la cal en la edificación. Es bastante impactante. Métete a la página del INEGI y ve los problemas de vivienda. Prácticamente la mitad de las viviendas a nivel nacional sufren por problemas de fisuramiento y humedad. Entonces, ay, espérate, si vas a comprar una casa, la compras esperando de que a lo mejor hasta su hijo se la vas a dejar. Claro, Y es algo que te vas a empeñar mínimo unos 20 años. ya es caro tener casa. De hecho, a mí me da tristeza que para jóvenes de tu edad ya empieza a ser como algo que ya no lo ven como alcanzable. ¿Por qué? Porque si voy a comprar esa casa, es una de esas 8.5 casas que nos pudieran haber regalado por eventos extremos de 3,5 millones, pues está implicando una mensualidad de 35,000 pesos. No, ¿dónde la viste? Entonces, y aún así, comprar una casa que tengas, echarte un voladito a ver si se te va a fracturar o no, dices, pues, ¿qué pasó? Sí. Entonces, aquí en Jalisco, afortunadamente, como sigue prevaleciéndose esa cultura del uso de la cal para la edificación, les ayuda mucho a resolver ese tipo de problemáticas que para mí también, como ingeniero, me preocupan mucho por el impacto que tiene tan directo sobre la sociedad. Una casa para mí es fundamental, es una de las aspiraciones más fuertes que a veces uno pudiera tener, por lo menos tener dónde vivir, ¿no? Ya para comer, de alguna manera sale de aquí y de allá. Pero la vivienda, híjole, qué triste, no poder tener por lo menos tu propia casita. Entonces, ahí tenemos también una muy buena aportación. Sí. Yo soy de esos que dicen, chin, una casa. Se ve algo lejano. Sí, así. Y mira, las vialidades a mí me llama mucho la atención de los fraccionamientos. Muchas veces se diseñan a lo mínimo. Sí, porque y muchas veces se justifican. Es que la intensidad de tránsito va a ser muy baja y la configuración del tránsito en un fraccionamiento es muy baja. Sí, pero es lo primero que haces cuando vas a hacer un fraccionamiento y después por ahí están pasando vehículos muy La pesados, maquinaria, claro. Los maquinaria. volteos. Entonces ya cuando lo entregan están fatigadas todas las estructuras. Sí. Entonces, y cuando llegas a un fraccionamiento,
aunque no vivas ahí, lo primero que ves son las vialidades. Y eso te da una idea de cómo está hecho lo demás. Entonces yo creo que hay que tener cuidado en cómo diseñamos las vialidades de los fraccionamientos para que den un buen servicio. A mí me pasó en Monterrey que fuimos a hacer unas pruebas a un fraccionamiento y hicimos pruebas de estabilización de las calles y también hicimos pruebas de aplanados en la casa. A final de cuentas, la casa donde hicimos los aplanados fue la que compré yo. ¿Eh? Imagínate que hubiera hecho puras porquerías nada más por vender y después me quedo yo con esa casa. Qué triste, ¿no? Sí. Somos usuarios de nuestro trabajo, recalco. Sí, justo. Creo que si todo ser humano en cualquier trabajo, no solo en la ingeniería, hiciera el trabajo como si fuera para ellos mismos, sería una gran diferencia en todo. Porque a veces es de que, ay, me vale, ¿a mí qué? Y no. Hay que hacer las cosas como si fuera algo para nosotros o para nuestra familia, nuestros amigos o algo así. Sí, y mira, en el caso de nuestro gremio ya es muy importante respetar el trabajo de los laboratorios. Aquí tenemos muy buenos laboratorios aquí en Jalisco. Yo laboratorios de aquí de Jalisco los he visto trabajando en proyectos importantes en otros lados. Entonces, mi reconocimiento a la gran labor que hacen los laboratorios de aquí, pero a veces no se les respeta su trabajo. A veces les reclamamos de que, ¿por qué me paras? ¿Y por qué? ¿Para eso te estoy pagando? No me pagas para eso. Me pagas para estar supervisando tu obra, decir si las cosas se están haciendo adecuadamente o no se están haciendo adecuadamente. Y si nosotros metemos nuestras cotizaciones y considerando, sin voltear a ver adecuadamente lo que va a implicar el trabajo de un laboratorio, porque después les quieres pagar lo que cotizaste, no lo que vale su trabajo. Entonces, el respeto es trabajar juntamente, entender cuál es su labor dentro de la obra y entre los dos buscar cómo quedan lo mejor, porque para mí la mejor explicación es cuando no la tienes que dar, porque cuando sale todo bien, ¿quién quiere explicaciones? Nadie, ¿verdad? Entonces, esa es la mejor explicación, cuando no tenemos que dar explicaciones. Sí, es cierto. Me siento como procesando todo. Wow. Estoy teniendo un día muy espiritual. No, pero está muy padre. Muchas gracias. Aunque no parecen, aunque solo parece que yo vengo aquí a sacar chisme y así, no, aprendo un montón. Está muy padre, muchas gracias. Y también, Javier, si nos podría platicar sobre su libro. Porque ese libro yo ya le tenía ganas y les voy a contar esa historia. Porque cuando fue el curso, mencionó, ¿quién quiere un libro? Y yo pensé, ay, yo quiero el libro. Pero no me animé a decir de que yo lo quiero. Y un muchacho, no me acuerdo quién fue, uno de los que estaban en el taller dijo, yo lo quiero. Ah, ahí está. Tienes que aprender a pedir y si quieres algo, di que quieres algo. Ay, me fui a mi casa y dije, Mayra, qué tibia fuiste. Y me quedé con ganas del libro. Dijiste una frase que es muy ruda. Tibio. Bueno, entre mis múltiples ocupaciones también soy catequista. Ok. Los sábados apoyo a la parroquia a la que pertenezco allá en Monterrey y doy catequesis, ¿no? Y hay una frase que a mí me ha impactado mucho que viene de lo que aparece en la Biblia que dice Jesús, yo a los tibios los vomitaré. Híjole, ¿qué Suena significa rudo. Vomitar a alguien? No, ya está grotesco. Ya no dices, me cae gordo, no, lo vomito. Entonces, eso lo único que nos dice es qué tan malo es ser tibio. Entonces, yo creo que un elemento esencial de un ingeniero es la audacia. Entonces, de ir por las cosas, pero mira, aquí está y es para ti. Ay, muchas gracias. Ya me emocioné y ya me volé. No, sí lo quiero leer, la verdad. Me gusta mucho el tema de los suelos y de la estabilización. Pero ay, qué bonito. Leí lo del principio y dije, qué bonito. ¿Nos puede platicar un poquito sobre su libro? Sí, eso empezó... Y se los voy a enseñar también para que lo vean. Un super zoom. Con la misma mecánica que aprendí cuando era investigador. Cuando me meto a estudiar suelos, empiezo a hacer
En lugar de hacer las tarjetas, lo empecé a hacer en PowerPoint. Ajá. Entonces, después las fui organizando por temas y de repente dije, a ver, esto nada más te está sirviendo a ti, ¿por qué no le pones una descripción abajo de lo que entendiste de esa tarjeta? Entonces lo pasé a Word. Y ya cuando lo empecé a organizar a Word, dije, esto tiene forma como de libro. Y luego rememorando a Fernández Loaiza, que tiene mucho que ver aquí, Sí. yo cuando leí su libro y vi la fecha, dije, híjole, ¿por qué nadie ha vuelto a escribir un libro después de esto? Estamos hablando de más de 50 años. Entonces me acordé de un libro que me hicieron leer los jesuitas cuando estaba aquí en el ITESO, que se llama El canto del pájaro. Decía que estaba una niñita, estaba lloviendo, haciendo mucho frío, mucho viento, y la niñita con un vestido muy delgadito, temblando de frío. Pasó a alguien y dijo alguna frase que yo creo que alguna vez hemos repetido, que Dios mío, ¿por qué permites esto? ¿Por qué no haces algo? Entonces la oyó la voz de Dios que le dijo, claro que hice algo, te hice a ti. Entonces cuando estaba yo diciendo que por qué nadie se atrevía a hacer un libro después de Fernández Loaiza, dije, pues hazlo tú. Sí, claro. Entonces yo dije, si no es alguien de Calidra, ¿quién más puede hacer este libro? Pues tú eres Calidra. Entonces en una reunión con nuestro director general en aquel tiempo, una persona que le guardo una estima muy muy fuerte, que es Jorge Bautista, le platiqué, oye, me gustaría hacer un libro de esto. Híjole, cada que lo veía, y el libro, ¿cómo vas con el libro? Y el libro. Este libro me tardé 7 años haciéndolo. Sí, no es algo que se da de la noche a la mañana. Sí, y gracias a la pandemia lo terminé. Cuando nos encerraron, ahí le di Dios da, el Dios último quita. estirón. Sí, así es. Nos quitó libertad, nos dio un libro. Ni modo. Pero la verdad es algo que me ha llenado mucho de satisfacción porque tuve la oportunidad de platicar de esto con el profesor Jaime Das y él me dio un consejo que lo apliqué en el libro. Él dice, oye Javier, hazlo el libro para los estudiantes, no para los maestros. Los maestros ya saben. Sí, justo. Entonces, que sea un lenguaje que sea muy fácil de leer. Entonces, uno de mis propósitos es que fuera muy claro, muy conciso, sin palabras muy rebuscadas, para que fuera de muy fácil comprensión. Muy digerible. Sí, así, ya después me dirás si... Sí, a mí si me lo gusta también mucho logré esos temas, de o como no. de docencia y de que se entiendan. Entonces, todas las preguntas que yo me planteé cuando fui estudiando, están resueltas aquí. Una de ellas me costó 8 meses resolvérselo, porque por culpa de eso estudié el curso de Cornell de Ciencia de los Suelos, pero como ese es de YouTube no puedes preguntar porque es un programa, es algo ya grabado, Sí, ¿no? claro. Entonces me metí a la Sociedad Americana de Ciencias de los Suelos y estudié el mismo curso, pero ahora sí ya pagando, ahora sí ya tengo derecho a Sí, preguntar, ¿no? claro. Entonces ya cuando vi que no me resolvieron la duda, le hice la pregunta. Y me llamó la atención que el instructor me dijo, ¿sabes qué? Nunca había pensado en eso. Este, no sé, pero sí que te lo va a resolver. Y fue un profesor japonés, amigo de él, el que me mandó la respuesta. Tenía que ver un poquito más con la química del suelo que con otra cosa. Pensamiento químico. Sí, así es. Claro. Pero yo quería saber por qué, ¿no? Y preguntaba aquí a gente que yo conocía y me decía, pues porque así es. No, yo quería saber ¿El por qué? por qué. Y así estuve. ¿Y cuál era la pregunta? La pregunta era por qué el alúmina, si es Valencia 3, estaba rodeado de 6 oxígenos. Eso es muy químico. Sí, así es. O sea, entiendo los conceptos, pero no entiendo la relación. Sí, por eso se forma el octaedro. Ujú. Y ya después los filosilicatos, eso ya entra más al Eso terreno de ya la es. ingeniería Ajá. civil.
forma las láminas Las que son láminas, un sí, poco más rectangulares. alargadas. Y Pero ahí se esa sienten las forma, moléculas de agua. Ah, sí. esa forma parte de que, de ese hexaedro que forma el alúmina con el oxígeno. Entonces, era una cuestión de arreglo porque tienden de acomodarse los oxígenos y el aluminio, porque ahí cabe, ahí se mete, porque después vienen las sustituciones isomórficas que después un magnesio se cambia de lugar por el aluminio. Ya los estoy aburriendo con cosas químicas, No, ¿verdad? está padre, está interesante. Pero yo quería saber por qué. Y Claro, de hecho ahí lo plasmo, en cómo el libro. forman los diferentes planos para formar esas estructuras. Entonces a lo Wow. mejor no ayuda mucho, pero me parecía interesante y como esa es una duda que yo resolví, la quise dejar para si alguien más llegaba a tener esa duda. Es que yo decía, qué vergüenza que cuando esté alguien presentando esto y me pregunte y yo diga, no, pues no sé. ¿Sabe? Y nunca nadie me ha preguntado, pero Bueno, tengo la respuesta. no, sí, está interesante. A mí no se me habría ocurrido, honestamente, porque, pues como ingenieros civiles no indagamos tanto en eso químico, pero sí está, pues interesante, ¿no? Sí, de hecho, cuando parte de mis dudas, por eso tomé el curso de cristalografía de la Universidad de Arkansas y me desilusioné desde la primera clase que dijo el maestro, yo tengo 18 años dando esta clase y hay cosas que realmente todavía no comprendo, Chin. porque en cristalografía estás metiendo matemáticas, física y química juntas, los tres temas más complejos Sí. para entender por qué son los arreglos de los cristales y todo eso. Entonces, finalmente cumplí mi cometido gracias a ese curso que tomé de ciencia de los suelos. Ingeniero, hizo que me acordara mucho de otro ingeniero que entrevistamos aquí, que en paz descanse, el ingeniero Pepe Salcedo, sí, ¿verdad? No, pues él estuvo trabajando con Carlos Fernández Loaiza y justo antes, cuando tuvimos un podcast y lo entrevistamos, me comentó que tenía un montón de documentos de investigación que había hecho el ingeniero Carlos, pero que los tenía guardados. Y yo me acuerdo que le dije, deberían de sacar todo eso. Bueno, ahí está su hijo, Ya le ¿eh? tocará a su hijo. Sí, Ya le un tocará a su hijo. saludo muy afectuoso y Alejandro, se ¿no? le, se le recuerda con mucho cariño también a su papá. Ay, sí. Pues de ahí podrían platicar y sacar material y Sí, la estabilización de suelos con cal 2.0. Tomo dos, claro. hay cosas que me quedaron pendientes de incluir, por ejemplo, cuestiones de diseño, Ujú. pero llegó un punto en que dije, ya, corte hasta aquí. Es que si no, sigue, Si sigue, no, sigue, nunca hubiera sigue. terminado el Claro. libro porque algo que compartía con Natalia en el IMT, decía, yo creí que ya no había más que estudiar acerca de la cal, pero seguimos aprendiendo y cada proyecto que tenemos, todos los años nosotros tenemos, desde el 2011 estamos trabajando con el IMT en proyectos y en los últimos años ni en pandemia dejamos de trabajar en proyectos de investigación con ellos y seguimos aprendiendo y nos seguimos emocionando. Hace un mes que estuve revisando los avances con Natalia, ahí gratamente veía la emoción cuando me enseñaba los cristales que se estaban formando ahí en el suelo y dije, qué padre poderse divertirse y aprender al mismo tiempo. Claro. Cuando te dedicas a lo que te gusta, ¿no? Sí, así es. Por eso les digo, el ombligo nunca se borra. Yo empecé como investigador y aunque mi función no es otra, sigo investigando en donde puedo, en universidades, en centros de investigación. Me gusta seguir colaborando. Qué padre. Enhorabuena, ingeniero, la verdad. Muchas gracias por el libro. Yo me siento como niña chiquita emocionada con mi libro de estabilización con cal. Pero si le parece bien, lo dejamos hasta aquí. Muy bien. Muchas gracias porque luego ya nos van a decir, aquí se nos van 5 horas, yo creo. Pero muchísimas gracias por estar aquí presente y por venir desde lejos. No, con todo gusto y estar aquí en Guadalajara y estar aquí en este lugar donde la verdad, donde en este centro SCT donde empezaron grandes trabajos, fue la punta de lanza para lo que fue los estudios y aplicaciones en caminos rurales, que fue algo muy importante y estoy muy agradecido con todas las personas que participaron en esos proyectos
y mi afecto y mi agradecimiento para ellos. Muchas gracias, ingeniero. Pues les agradecemos a todos los que nos siguen en redes sociales y también invitamos a las marcas y empresas de las vías terrestres a promocionarse a través de nuestro podcast y nuestros proyectos. Y pues nos vemos a la próxima. Muchas gracias. Saludos. Nos vemos.